Quiero reconocer al maestro Jaime Valls la disposición de suscribir este convenio con el Senado de la República, con la Comisión Especial encargada de la reflexión sobre el significado de nuestro texto constitucional de cara al centenario, de la representación del Senado ante el comité organizador de los festejos, por este ejercicio que va a ser crucial en este año de conmemoraciones. Cuando discutíamos con el senador Raúl Cervantes, con el senador Enrique Burgos, el senador Emilio Gamboa, sobre cuáles deberían ser las actividades que el Senado de la República realizara durante este año, rápidamente llegamos a una conclusión de que no debían ser las típicas y tradicionales conmemoraciones, ediciones de libros, realizaciones de foros, algún evento cultural o un par de eventos académicos. Que teníamos que ir al fondo de lo que está en juego en este año previo al centenario de nuestra Constitución. Y lo que está en juego es renovar nuestro contrato social, renovar nuestro pacto constitucional. Y no me refiero a la creación de una nueva Constitución, ni a la reorganización de la Constitución o una reforma integral, que eso es parte de las reflexiones a las que estamos convocados, sino a la renovación de nuestro patriotismo constitucional, el entendimiento de la función social, política, de la Constitución, de sus contenidos, como instrumento de pacificación, de ordenación de nuestra convivencia, de definición de los linderos del poder, pero también de los espacios en los cuales el individuo puede recrear su propia libertad. Y llegamos a la conclusión de que era la mejor manera de celebrar el centenario de la Constitución. Nuestra Constitución ha pasado de ser una norma, la norma fundamental que reflejaba las decisiones políticas fundamentales, muchas de ellas de carácter programática, sin eficacia directa, a convertirse en una norma aplicable no solamente en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que puede ser invocada para la resolución de cualquier caso, en cualquier momento y de cualquier tipo. De una norma que era el parámetro de validez de normas de segundo orden en la cascada de aplicación normativa, o bien en la cascada inversa de revisión de las condiciones de validez, hacer el parámetro, la regla, a través de la cual se resuelve todos los conflictos de nuestra sociedad. Hemos hecho reformas cruciales a la Constitución que han cambiado de manera diametral su fisonomía. La más destacada, o las más destacadas, la reforma en materia de derechos humanos, que abre nuestro orden jurídico a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que también abre el orden jurídico nacional al patrimonio ético que significan los derechos humanos que tienen alcance universal, la reforma en materia de amparo, las reformas en materia económica, un sinnúmero de reformas que han transformado de manera radical no solamente el contenido de la Constitución, sino también nuestro constitucionalismo, el entendimiento de nuestra Constitución y la forma en la que aplicamos y razonamos a base de principios la Constitución. Y no podíamos dejar de preguntarle a la gente, a los ciudadanos, qué entienden por nuestra Constitución, cuáles son las condiciones de legitimación social de nuestra Constitución, dónde están las principales comprensiones de la ciudadanía en general con respecto a la utilidad, a la función y a la misión del texto constitucional y de las normas que la aplican, desde la ley hasta las sentencias de cualquier juez del orden común. Y preguntar, que es el motivo de la consulta, forza a una reflexión, y esa es la cuestión de fondo. A través de la red logística que nos aporta la ANUYES, pero también del enorme caudal de experiencia metodológica, construiremos esa serie de preguntas a la sociedad sobre lo que significa nuestra Constitución en el siglo XXI, lo que implica para su vida cotidiana y hacia dónde debemos mover nuestros pactos constitucionales. Un pacto constitucional que se mueve todos los días,
que se renueva todos los días en una sentencia del Tribunal Electoral o una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando un juez del orden común inaplica una norma en razón o por razones de constitucionalidad. Es un pacto que amplía los alcances de nuestro texto, que define los alcances de las libertades, que da contenido al principio de autonomía, al principio de dignidad, que define las interacciones entre derechos, pero que también racionaliza el ejercicio del poder público. Porque en buena medida lo que la Constitución hace es ordenar nuestra vida en comunidad y en sociedad. Por eso destaco este ejercicio, esta consulta democrática nacional sobre el texto constitucional. Es un ejercicio reflexivo, pero también es un ejercicio para alentar la comprensión de nuestros ciudadanos sobre lo que significa la Constitución en el siglo XXI. Lo que significa para los mexicanos tener una Constitución abierta a nuevos contenidos, en constante aplicación, dinámica, que no solamente cambia a través de la reforma constitucional, sino que también cambia a través de la interpretación constitucional. México ha recorrido un largo trayecto para confeccionar sus instituciones. Somos una democracia, pero también somos un país que ha tenido condiciones de estabilidad institucional verdaderamente envidiables. Y a veces se nos olvida. Hemos pasado casi 100 años de vida institucional ininterrumpida, con distintos momentos de tensión, con distintos cambios sociales y políticos, con distintas discusiones sociales, pero la institucionalidad mexicana se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Y eso es una buena noticia para nuestro país. Creo que en parte ese largo periodo de estabilidad institucional se debe a que hay en la fibra de nuestra sociedad un patriotismo constitucional fuerte. La obediencia y el sometimiento voluntario a la Constitución y a las leyes, el encauzar nuestros conflictos a través de las instituciones y de resolverlos por y a través de las mismas. Y eso es justamente lo que queremos recrear con esta consulta nacional democrática. El sentido de pertenencia, el sentido de vinculatoriedad, el sentido de aprecio social, el sentido de eficacia de la Constitución. ¿Cuál sería el resultado encomiable de este ejercicio? Que todas las personas de nuestro país, los ciudadanos, tengan buenas y fuertes razones para cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Porque el mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución no es solamente para quienes tenemos responsabilidades públicas, es la principal obligación ética de quienes vivimos en esta comunidad política. Y de eso se trata en buena medida la misión, la función de estos trabajos conmemorativos. Renovar el aprecio social, la legitimación social y las condiciones de cumplimiento de nuestra Constitución. Es muy difícil declarar el fin de la mutación constitucional tan vigorosa que hemos tenido en nuestro país. Hoy mismo estamos discutiendo distintas reformas que en algún momento tocarán la Constitución, mando único, en fin. Porque hemos aprendido como sociedad que la construcción de las instituciones empieza fundamentalmente en la pirámide del edificio institucional y es justamente en nuestra Constitución. Principio y fin, como decía el senador Raúl Cervantes. Este año, en el que habremos de conmemorar el centenario de la Constitución, es también un momento para revisar muchos de los contenidos de la Constitución, para seguir avanzando en una dinámica de cambio jurídico, de cambio normativo, que es a su vez reflejo de un cambio político. No nos detengamos en la creatividad política e institucional. Hagamos de la Constitución nuestro documento básico, el contrato social que define nuestras obligaciones y nuestros derechos y las responsabilidades del Estado y de los gobiernos. Hagamos que la Constitución sea vivida y sentida por los ciudadanos todos los días. Que la sienta aquella persona que va a realizar un trámite al sector salud, que va a atenderse en alguna clínica, que va y pide a una autoridad que se le haga justicia, que se acerca a un policía para poder sortear una situación de peligro o de riesgo.
Que cada vez que un ciudadano interactúa con el Estado en cualquiera de sus dimensiones, sienta a la Constitución, porque esa autoridad está ahí en razón de una regla constitucional, pero también actúa en función de las directrices, de los parámetros y de las reglas constitucionales. Que un ciudadano se sienta protegido y amparado por la Constitución, no solamente porque puede pedirle a alguien que lo ampare cuando una actuación sea indebida, sino porque se siente también con la certeza de que ahí están definidas las obligaciones y las responsabilidades de los gobiernos y del Estado en su conjunto. De eso se trata este ejercicio, de eso se trata esta consulta nacional, la oportunidad que tenemos como sociedad de reanimar nuestro sentido de pertenencia a la comunidad, pero también de reanimar nuestro patriotismo constitucional. Me toca la difícil misión de declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta consulta nacional democrática y, si me permiten, lo haremos a continuación. Siendo las 13 horas del martes 26 de abril de 2016, a nombre del Senado de la República y con la presencia de todos ustedes, damos por formalmente inaugurados los trabajos de esta consulta nacional democrática sobre la Constitución mexicana, que sea para bien del país, que sea por el fortalecimiento de nuestras instituciones y por la plena vigencia de los derechos de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias al presidente